¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Liberales y Libertarios. Esta vez tengo el gusto y el placer de estar hablando con Juan Pablo Baeza, que es el presidente de La Libertad Avanza Uruguay. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Raúl, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar acá. Es un honor que nos hayas elegido para tener esta entrevista y bueno, espero poder darte un buen contenido que te sirva y bueno, poder fortalecer los lazos entre los liberales de Argentina y de Uruguay, ¿no? Bueno, que vamos justamente por las ideas. Exactamente, Juan Pablo. Bueno, y te pregunto para comenzar, contando un poco de vos. Bien, mirá, primero soy un tipo familiero, soy un tipo muy familiero que disfruto mucho de la familia, disfruto mucho de la pareja, disfruto mucho de todo lo que hago. También soy abogado, también disfruto de mi profesión, ejerzo liberalmente la profesión y ahora presidente de La Libertad Avanza, la cual también evidentemente lo disfruto y hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos con una entrega absoluta. Y bueno, básicamente también tengo algunos hobbies por ahí, pero bueno, yo creo que soy un ciudadano de pie, un ciudadano normal bueno, que está cansado del mismo sistema y de la misma política y por lo tanto vamos a trabajar fuerte para poder lograr los cambios que queremos. Sos bastante joven, ¿no? Tengo 26 años, exactamente, soy bastante joven, ya hace años ya ejerzo abogacía y también estoy estudiando notariado, que a esa carrera todavía me queda 2 años, en 2 años ya ojalá también sea escribano. ¿Por qué te interesaste en la política? Y bueno, en las ideas de Bueno, la libertad. claro, la pregunta, en la política nunca estoy interesado, en realidad me interesé siempre en las ideas de la libertad. Ajá. Eh, la política creo que es la única forma que tenemos los liberales para poder hacer los cambios que queremos, pero en sí el ser Exacto. liberal no le gusta la política, porque sabe que detrás de eso hay todo un show y ideas que no se concretan, propuestas que no se realizan. Entonces, justamente por eso estamos nosotros acá. De nosotros, toda la vida del Uruguay se resumió en básicamente tres partidos. Que hoy en día hay una coalición, pero es el Partido Nacional, el Partido Colorado, primero Partido Colorado, Partido Nacional, y después el Frente Amplio. Entonces, ese mismo sistema es el que hemos tenido durante toda la vida y evidentemente no ha podido solucionar los problemas de Uruguay y no puede solucionar lo que yo considero más grave, la seguridad en un país que tiene pocos habitantes. Entonces, no se entiende el por qué fracasa un sistema de seguridad en un país como este. Entonces, justamente nosotros, hartos de ver esta situación, venimos a traer nuevas propuestas, nuevas ideas, con las ideas de libertad, tratar de hacer los cambios que tenemos que hacer. Vos me estás diciendo que la seguridad es solamente eso o hay algo más que haya pasado con respecto a son, lo que sería social, cultural, político. son muchos problemas que tiene Uruguay que eso no le permite, digamos, crecer de una manera más fuerte y, digamos, llegar a ser un país desarrollado, evidentemente, o por lo menos que trate de compararse con los países que están en mejor situación, ¿no? Con los países más libres. Entonces, Claro. son muchas cuestiones. Por ejemplo, hay mucho funcionario público en Uruguay que en proporción a la cantidad de habitantes y la población activa a nivel laboral que tenemos, es absurdo completamente. Entonces, también tenemos un gasto público que es muy elevado, un Estado extremadamente presente, que, bueno, para cualquier liberal es una problemática, porque eso, como bien sabemos todos los liberales, alguien lo tiene que pagar. Entonces, Exactamente. lo que nosotros buscamos es fomentar al empleo privado, justamente, y bueno, tratar de volver a ese Uruguay que en alguna vez tuvimos, que eso era un Uruguay que miraba para adelante, que se proyectaba para el futuro como un país grande. Y no quiero compararme con países europeos en sí, yo me comparo con países libres. Digamos, en Claro. cualquier situación y en cualquier lugar del planeta, el país más libre está comprobado que es mejor. Entonces,
creo que eso es una parte de los problemas, pero lo más grave de todo que estamos teniendo hoy en día en Uruguay, además de la parte económica, obviamente, que hay que mejorarla, pero la semana pasada tuvimos 7 homicidios en 48 horas. Entonces, para Uruguay, 7 homicidios en 48 horas es una cifra gigante. Tenemos una tasa de 11 cada 100.000 habitantes de homicidios. Entonces, es un problema, te diría, de los más importantes para poder solucionar. Y te pregunto, ¿ya tienen estructura en todo el país? ¿Cómo es esto de oficializar el partido? Nosotros presentamos al Libertad Avanza como partido, es decir, con lo que la Corte te pide es, vos ya tenés el partido creado, lo que haces es lo formalizás y lo haces reconocer por la autoridad competente que acá en Uruguay es la Corte Electoral. Entonces, recién cuando tenés ese reconocimiento es cuando vos podés y estás habilitado a competir en las elecciones. Por eso es un logro y es un hito histórico, porque lo que logramos no es fácil y no es sencillo y llevó mucho esfuerzo y también mucha oposición, porque fíjate que el sistema uruguayo es, en el punto de vista de la política, los partidos son los mismos que van rotando y las ideas son parecidas. Entonces, meterse en un escenario político donde hay poca alternativa, digamos, o poco flexibilidad al cambio para el ciudadano, es complejo. Entonces, por eso es un hito. Entonces, creo que fue en junio, los primeros días de junio, si no me equivoco, el 5 de junio, que presentamos el partido en la Corte Electoral. Ahí presentamos la carta orgánica, la carta de principios, cumplimos con todas las formalidades. Después, bueno, hubo un paso de que nos hicieron algunas observaciones, porque, bueno, había que completar firmas porque la Corte te puede observar firmas y vos después vas añadiendo las otras. Lo más recomendable es que vos ingreses, ponele, si precisás creo que es el 0,3% de los habilitados a votar, bueno, entonces lo que haces es metés algunas firmas, esperás las observaciones, porque justamente para que no te observen las otras que tenés, y después presentás las otras. O sea, vos ya sabés que las vas a conseguir. Y bueno, y ahí surgieron también algunos temas justamente con la prensa que nos subestimaba, de que no íbamos a llegar y nosotros ya sabíamos que las teníamos. Entonces, bueno, yo creo que era por el lado también del punto de vista político, evidentemente, de que no les convenía que la Libertad Avanza ingrese al escenario político uruguayo con ideas de la libertad. Entonces, después de eso, bueno, logramos, gracias a Dios, que esto fue ahora el 23, martes 23, a ver si no me equivoco, es el martes 23, ahí está. Yo para las fechas soy muy malo, realmente, así que siempre estoy consultando porque si me pasan las fechas y bueno, y ahí tuvimos oficialmente el reconocimiento del partido. Y bueno, y entonces ahora hicimos en el día de ayer, un lindo festejo íntimo, que era del partido, de la militancia y unas personas que se acercaron también interesadas, que tuvimos más una concurrencia en día de lluvia para hacer el primer acto oficial de más de 100 personas, creo que fueron como 120 o 150. Y para nosotros fue muy lindo ver toda esa fuerza, que para Argentina tal vez no es tanto en la dimensión, claro, es un país que nos supera ampliamente en población, entonces en la dimensión política tal vez esto no es tan significante, pero para Uruguay es complejo tener una reunión donde voluntariamente en día de lluvia concurran 150 personas, es un hito. Es un hito y es el primer acto que realizás. Entonces, ahí te das cuenta de la adherencia de la gente, te das cuenta de que la gente dice, yo voto Frente Amplio, voto coalición, y así pasan los años y esto no se soluciona, y yo no puedo salir tranquilo de mi casa, que eso es lo más complejo. La parte económica de Uruguay, por suerte, gracias a Dios, en los lineamientos, ha estado relativamente estable, porque no tuvimos que sufrir, como sí padecieron ustedes, gobiernos, o sea, sí lo sufrimos, pero quiero concretar la idea. Gobiernos estrechamente de izquierda, con mayorías amplias que destruyan la economía. Nosotros sí sufrimos gobiernos de izquierda, pero no siempre con mayorías. Y a su vez la oposición en ese aspecto, en el sistema que se hizo un trabajo de estabilidad.
Entonces nosotros decimos, bueno, se terminó la estabilidad y la estancabilidad, y ahora decimos, no, vamos a llevar a Uruguay a lo grande, a donde tiene que estar. Entonces, la única forma es con la idea de la libertad. Eso es lo que nosotros sostenemos, es la única forma, que el ciudadano entienda que el valor es de él mismo, es del individuo, y no del Estado, no del protector, digamos. De papá. Exactamente, la riqueza la tiene que buscar el ciudadano individual, no el Estado. Me dijiste que tuvieron problemas a la hora Sí. de crear el partido. Lo obstaculizaron mucho. O sea, nosotros acá, el partido de acá, Javier Milei, tuvo demasiadas operaciones, como solemos decir nosotros, crítica de los medios y bueno, los mismos políticos de siempre que pusieron todos los palos en la rueda, habido y por haber, para que no pueda armar partido y al final lo logró, digamos. ¿Ustedes cómo vivieron esa etapa, digamos? Bueno, fue una situación compleja porque yo creo que producto de las referencias que nosotros teníamos adentro del partido, ya sea o en mi persona o en los demás integrantes de la directiva, creo que el hecho de que ellos no hayan podido encontrar nada en contra de nosotros fue algo que justamente nos sirvió para que no nos peguen tanto, porque Claro. realmente nosotros no tenemos ningún antecedente negativo, por lo menos hablo por mi persona y los que conozco que estamos en la directiva, solemos tener muchísimo cuidado con cualquier persona que ingresa al Libertad Avanza. Entonces, evidentemente, al no tener eso, no había ninguna posibilidad de hacernos daño a nivel personal como para después tratar de bajar la estructura. Lo que sí hubo acá al momento de crear a la Libertad Avanza eran operaciones meramente de prensa y políticas, de subestimar, ya te digo, de la libertad no avanza, no llegamos a las firmas, no se creará el partido. Ese tipo de cuestiones que para nosotros era realmente una risa. ¿Por qué era una risa? Porque nosotros sabíamos que lo íbamos a lograr y sabíamos que en Uruguay había un nicho libertario que estaba Claro. difuso y que había que unificarlo. Y acá, si querés, te explico un poco de la estructura, allá aprovechando la pregunta. Sí, Nosotros antes, lo que había en Uruguay eran nichos pequeños o minoritarios, digamos, de agrupaciones muy importantes y de mucho valor, con gente muy capaz, ¿sí? Con personas de alto valor, que estaban separadas, es decir, protegían su chacrita y sus ideas y tenían sus medios, estaban todos como si fuesen células separadas o moléculas, ¿no? En Uruguay. Y no había un partido que abrace a todos y trate de integrarlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, acá hay que hacer algo ya, hay que hacer una estructura grande, hay que hacer una gran estructura que abarque a nivel nacional a todo el país y que dentro de esa estructura ingresen todos esos grupos que, si bien no todos están de acuerdo entre sí, evidentemente, tienen el mismo objetivo y el mismo rumbo, que es implantar en Uruguay las ideas de la libertad. ¿Y por qué te digo las ideas de la libertad? Porque hay muchos periodistas que te preguntan, ¿y qué son las ideas de la libertad? Que claro. supongo que capaz que ahí tendrías la pregunta. A ver, es complicado poder definir en una frase sin estar horas hablando de ideas de la libertad, porque yo creo que es un concepto que ya el liberal lo tiene intrínseco. Es decir, cuando hubo, yo siempre hago este ejemplo. Cuando uno ve una noticia que dice el Estado impondrá determinado gravamen a tal actividad, lo Claro. primero que le surge al liberal es esto está mal. Después lo discute, pero primero le surge esto no está bien. La A mí actitud, me molesta tanto que diga que está prohibido como que te permite. O sea, ya automáticamente que te diga exactamente, está permitido estacionar acá como, no, ¿cómo que es permitido? O sea, si dice permitido quiere decir que me pueden prohibir también, digamos, más adelante, o sea, exacto. ¿entiendes? O sea, a nivel liberal, en resumidas cuentas, es básicamente eso, es todo lo que vaya contra la vida, la propiedad, perdón que se me cayó el lícula, la Sí, vida, la propiedad, la libertad, obviamente que para el liberal va a ser reprochable. claro, Evidentemente, ¿por qué? Porque protegemos los derechos que tiene el ser humano. El otro día escuchaba, no me acuerdo bien qué referente fue liberal, pero que decía que la Constitución se hizo para proteger a los propios ciudadanos del Estado, del poder del Estado, porque los claro. derechos no podrían estar en discusión. Nadie te otorga derechos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí.
pero entonces el liberal es un ser muy complejo, es un ser muy racional, muy protector a su causa. Es difícil de explicar cuáles son las ideas de libertad. Y bueno, y para poder explicarte, primero tenés que empezar a leer sobre libertad. Si Claro, no te interiorizás, no lo vas a entender jamás. exacto. Entonces Claro, o sea, eso es lo que yo veo. bueno, mi lado libertario me dice abogar por derechos negativos directamente, que ya sería tipo ¿Eh? a ver, a mí déjame tranquilo, que yo soy libre y puedo tomar la decisión que quiera siempre y cuando no le joda al otro, porque entiendo que esa es la única igualdad, digamos, de que el otro también es libre y no me puedo meter con él. Después lo demás no se metan, digamos, básicamente. Eso dice el libertario, digamos. Claro, Don B, no me pisotees, es lo mismo, es el Exactamente. concepto. Estuviste hablando con respecto a los problemas de Uruguay. ¿Qué pasa con el gobierno actual? ¿Cómo ves, o sea, cómo ves el funcionamiento y para dónde va Uruguay con el gobierno que tienen ahora? Con respecto al gobierno actual, hay cuestiones que son más de índole ideológica que provocarían que de permanecer un tipo de gobierno de este tipo que es de izquierda y que tiene células comunistas y socialistas dentro de él, obviamente, mucho Claro. tiempo en el poder sería un peligro. Ahí sí ya te contesto que sí. Entiendo que lo que va a pasar es que va a haber la alternancia, ojalá nosotros seamos los próximos que lleguemos al poder, pero bueno, lo que tiene Uruguay favorable es que tiene alternancia en el poder. Entonces, a ver, entonces el peligro sería si este mismo gobierno se mantiene en el tiempo. Entiendo que si no, no le daría el plazo para empobrecer tanto al Uruguay y, digamos, dinamitar el país en este periodo de tiempo. En un gobierno creo que no le alcanza el plazo, desde mi punto de vista. Habría que ver, quizá a los kirchneristas le sobra tiempo, digamos, pero a lo que voy es, pensando en Argentina, pero lo que voy es, entiendo que sí realizaron ya en lo que va del gobierno, se ve un Estado totalmente ausente, es decir, ausente en el mal sentido, no en el punto de vista liberal que dice, no, suplantamos a lo que todo se pueda por la parte estatal por la privada, no. Acá es una ausencia, digamos, donde no hay ni un privado ni el Estado. Entonces, a nivel de seguridad, ya te digo, las cosas se han agravado bastante con respecto a años anteriores, si bien en lo que es la estadística a nivel de homicidios en el primer semestre del 2025 hubo un poquito menos de homicidios que en el primer semestre del 2024, que era gobierno de la coalición multicolor. Igualmente es preocupante la cifra y no hay voluntad y no hay un plan. De hecho, ni siquiera hay plan de seguridad actual ahora. Para el 2026 recién nos van a entregar el plan de seguridad. Entonces, es preocupante y eso uno no puede llegar a la presidencia de la República y no tener un plan para solucionar ni más ni menos que la seguridad del país. Después, otra cuestión, presupuesto estatal. Los presupuestos que presentaron lo que hicieron fue aumentar el gasto público en un 10%. Entonces, evidentemente, un país que ya tiene una presión fiscal altísima, que representa el 30% del PBI, yo me hice unas anotaciones para poder demostrarte un poco, porque yo no soy estadista y mucho menos economista, pero esto lo vemos con el equipo y lo vamos anotando como justamente para trabajarlo. Claro. Con una presión fiscal del 30%, con un empleo público que representa un 15%. Entonces, evidentemente, la situación es grave y el gobierno actual la va a agravar. Yo entiendo que después no le va a dar el tiempo para poder destrozar el Uruguay, porque ya, como te digo, es un país bastante estable, pero sí, si seguimos en ese lineamiento político, que no es solo Vale, de la izquierda, sino también de la mal llamada derecha, digamos, que no claro. es en realidad derecha, eh, vamos de mal en peor. Entonces, el fin es el mismo que le pudo haber pasado a Argentina o incluso en un extremo más grande, el de Venezuela. Eso es lo que sostengo, más que nada yo, desde mi punto de vista de mi persona individual. No, ahora no estoy hablando por el partido. Obviamente que el partido tendrá otra cautela para justamente decir las cuestiones estas. Pero entiendo que sí, puede ser un peligro. Por eso es que nosotros llegamos, para decir, bueno, hay que terminar con esta ideología.
Acordate que, por ejemplo, una de las grandes referentes de la libertad, que es Ayn Rand, decía que ya sea fascismo, nazismo, socialismo, comunismo, todo eso es en lo superficial, digamos, y teniendo en cuenta las doctrinas que tratan de imponer y los objetivos, es exactamente lo mismo con diferente nombre. Es decir, Claro, que no deja de ser todo un colectivismo. Entonces, el liberal está contra todo eso. Por eso es ilógico llamar fascista a un liberal. Es decir, por eso exactamente. ya hay una explicación más de fondo, pero es completamente, a ver, es como el agua y el aceite. No tiene absolutamente nada que ver porque el liberal no soportaría una dictadura de ningún tipo. Bueno, justamente ahora estamos nosotros en esa etapa de la discusión. Vas a ver que él, te gritan fascista, te gritan nazi, pero cuando te pones a analizar son ellos, digamos. O sea, son Ellos ellos son los los que... intolerantes. La ideología en sí de la izquierda y su agenda a nivel mundial es la misma. Es decir, que se van implantando en los diferentes países y bueno, provocan destrozos. Entonces, justamente, evidentemente se necesita una corriente liberal que venga a decir, bueno, esto no está bien, hay que darle prioridad al individuo, hay que dar más libertad. Es al revés, hay que cambiar la óptica. Entonces, para explicarle eso al pueblo uruguayo, a su vez también el pueblo argentino, imagino que debe haber pasado por lo mismo similar. Es complicado, porque vos tenés que abandonar una concepción anterior. Entonces, todo lo que te enseñaron, todo lo que vos pensaste que era así, te tienen que decir, no, mirá, hay gente que para poder mantenerse, y no lo digo como si fuese algo que obviamente que sea normal o bueno, pero digo, vos, mientras vos estás en un despacho durante 4 horas y cobras un sueldo que no cobra el privado jamás en su vida, el Claro, privado, para poder llegar a lo mismo, tiene que trabajar 3 trabajos y tiene que estar trabajando de las 24 horas del día 12 horas, por lo menos. Entonces ahí lo que ves es una diferencia, hay una brecha salarial entre el sector privado y el sector público. Entonces la concepción es al revés. ¿Cómo le explicás al ciudadano que se acomodó en el Estado que lo que está haciendo está mal? Se claro. entiende que hay que cambiar la concepción. Y además no tiene tampoco la culpa, digamos, porque es como, No, es así, digamos, como está nació funcionando la cosa. Eh, como toda la vida funcionó. Hay lugares en Uruguay, fíjate, que son departamentos que son de repente más chicos a nivel población, que si vos no sos empleado público, no tenés forma de obtener ingreso. Entonces, eso es un problema. lo que es el sector público está bastante inflado y bueno, ahora se achicó un poco con esto de achicar los ministerios. Bueno, creo que ustedes tenían la misma cantidad de tienen la misma cantidad de ministerios que teníamos nosotros. Creo que Sí, en un país más chico. y es un país muchísimo más chico, así que totalmente. Y bueno, justamente, ahora que te estoy hablando de los ministerios, ¿cómo se imaginan ustedes, o sea, cuáles serían las metas que ustedes tienen si de acá a 4 años, en ese trabajo que tienen que hacer por delante, ¿cuál sería qué sería lo que tienen que hacer con Uruguay para empezar a cambiar esto? Es, es un trabajo duro y muy costoso y difícil, pero entendemos que primero no hay necesidad de que Uruguay tenga la cantidad de ministerios que tiene, hay que reducirlos. El hecho de que vos, porque ahí hay que ver la forma en que uno hace la estructura. Te voy a poner un ejemplo para que lo tengas en cuenta. En Uruguay antes estaba bueno, te lo digo en extenso porque me complica más la letra. Era el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial, una cuestión así, se llamaba así. ¿Y qué hicieron? En el gobierno incluso de la coalición, ni siquiera de Frente Amplio fue, crearon un Sí. ministerio separado de ambiente para cumplir con las expectativas mundiales, para conseguir justamente financiamiento. Ah, Entonces, mira, para cumplir con esa agenda de anticontaminación y todas esas cosas, que bueno, que los liberales sabemos que no es tan así, lo que hicieron fue separar los ministerios. ¿Y qué haces cuando lográs eso? Creas un burócrata más. O sea, vos creas un ministerio donde va a tener un ministro más que va a ganar el sueldo de ministro y abajo también dependientes. Entonces lo claro. que generas es un nicho más del Estado. Entonces lo que nosotros decimos es no.
los cometidos ya estaban en el otro ministerio, no hay necesidad de crear otro ministerio. Exactamente. Entonces, esto lo vamos a analizar, ¿no? Yo no te puedo decir ahora una propuesta concreta porque estamos justamente analizándolas, porque es algo que nos explota en los ojos, la realidad. Pero evidentemente hay que disminuir la cantidad de ministerios, no tenemos duda, hay que ver cómo enfocamos la óptica, y hay que pasar los cometidos a las personas que estuvieron siempre en el ministerio con esos cometidos, y hay que finalizar con eso de, no, las tareas son muy complejas y no dan los tiempos, y resulta que vas a las oficinas públicas y parece que de los que trabajan de 10 trabajan, ¿no?, 2, entonces hay que terminar con esa situación, y es complicado. Porque eso implica recortar cantidad de funcionarios, evidentemente, o recortar en actividades, entonces incentivarle al sector privado y explicarle a ese funcionario, mire, usted estuvo 40, 50 años en el Estado, trabajando, pero utilizando un salario público que lo pagaba el contribuyente, bueno, y ahora va a tener que salir a buscar trabajo. Entonces, claro. Es algo que para el liberal se cae de maduro, que uno no puede permanecer tanto tiempo en un sector público acomodado. A ver, sí en una empresa privada, porque la empresa privada no depende del contribuyente, depende de lo que genere, el Estado de por sí no genera. Entonces, esa es la situación, y cambiar esa óptica es complejo. Es muy complejo, es muy difícil explicarle a esa persona. Claro, todo aquel que entre al Estado tiene que entrar como servidor público y saber que así como entra tiene que salir cuando termine de cumplir sus objetivos, digamos. O sea, sería lo más normal, que uno diga, no podés permanecer en el poder y en un banco público durante toda tu vida. Eso sería la óptica normal de una persona que dice, bueno, hay que desarrollarse individualmente. Porque incluso hasta en cierto punto te debe afectar la psiquis, ¿eh? Esto lo digo yo personalmente. Hasta cierto punto te debes acostumbrar a ese sistema y ya no pensás en otro tipo de desarrollo. Te debes acostumbrar a las ciertas comodidades. Hay lugares que una vez sos empleado público no te pueden echar, por ejemplo. O sea, ¿cómo que no? Hay que reducir, no podés echarlo por ley. O sea. Nosotros tenemos que revisar los estatutos de funcionario público Uruguay, tenemos que revisarlos profundamente, de un lado jurídico, y tenemos que ver realmente cuáles son los defectos que estamos teniendo, porque hasta donde yo conozco, y en Argentina debe ser parecido, en una empresa privada, si vos tenés bajo rendimiento, si no vas a trabajar, si te certificás todo el tiempo, y probablemente te despidan. Eso sería lo más probable. Entonces, ¿cómo puede ser que esto no suceda en un ámbito de relacionamiento público? Exactamente. Eso es lo extraño. Y esto no debería haber duda, digamos, la persona no tendría que tener ninguna duda de que esto es así, pero sin embargo sí las hay. ¿Por qué? Porque hay un sistema que permaneció y se quedó en el poder, fueron cambiando los eslogan políticos, pero el sistema siempre fue el mismo. No, y aparte que están financiados por como decimos nosotros, con un sistema coactivo de ingreso llamado impuesto. O sea, como la plata es de otro y va a ingresar siempre, o sea, no le molesta, y aparte los políticos a medida que van entrando, los funcionarios, si quieren seguir progresando y escalando jerárquicamente, tienen que seguir metiendo más gente debajo para poder inflar, digamos, y alcanzar sus propios objetivos. O sea, así que el Estado siempre vuelve a crecer un poco más a medida que va pasando. Acá pasa muy seguido, y de hecho yo sigo una página que justamente, de la cual también tuvimos un relacionamiento, justamente tratando de interesarnos por el trabajo que hacía esa persona de forma totalmente, en los medios, no creo que esté viviendo de eso, supongo que no, y lo que hacía era reportar los gastos y las licitaciones públicas y reportaba la cantidad de pesos, ponele, que salió determinado producto. Entonces cuando uno comparaba decía, pero pará, te pongo un ejemplo, las galletas portenitas. ¿Ustedes tienen portenitas? Son las galletas María con azúcar arriba. Ajá. Sí.
Las galletitas porteñitas en el mercado, ahora no sé cuánto saldrán, pero seguramente salen menos de 60 pesos. Bueno, resulta que el Estado había comprado en cantidad por mayor, por licitación o fue por compra directa, a una empresa las galletas por 10 o 15 pesos más y habían comprado por mayor. O sea que lo más normal en un mercado es que cuando vos vas a comprar por mayor, el producto sale menos que el costo del producto en el supermercado, en las grandes empresas de alimentos, ¿no? Entonces, y esto no sucede así. Y eso pasa no solo con ese caso, pasa muchas veces. Y eso es lo curioso, de que el ciudadano uruguayo o no lo sabe, o lo sabe y piensa que no se puede cambiar. Y por eso que nosotros vamos a decir, no, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Exactamente. Nosotros teníamos partidas en el Parlamento, te pongo un ejemplo, que capaz que en Argentina también había. Vos tenías funcionarios que estaban ganando más de 300.000 pesos uruguayos. Más de 300.000 pesos uruguayos son, a ver, de 2 a 39, entonces estamos hablando más de 4.000 dólares. O sea, una persona que estaba ganando más de 4.000 dólares en un empleo público y que no se pagaba ni siquiera el café, tenía era como un agregado tiene un nombre esto, no me está saliendo ahora, pero por café y también por diario, partidas por café y partidas por diario. Entonces, vos decís, pero discúlpame, en cualquier sector privado, si yo quiero un café, ¿qué tengo que hacer? Claro, tenés que pagar. Tenés que ir a buscarlo, tenés que ir a comprarlo. ¿Y ahí a quién beneficiar? A la empresa privada que le vas a buscar el café. En cambio acá lo que hacen es, seguramente, entre lo que ingresa de esas partidas, debe haber una diferencia y hay alguien que está haciendo negocio con la retribución de la ciudadanía, ¿no? Y con los precios inflados, además. Claro. Pero es insólito, y así se pueden seguir con otras cuestiones que Uruguay en un momento, durante el gobierno del Frente Amplio, si no me equivoco, era gobierno del Frente Amplio, habían comprado un jet, un avión. Entonces vos te preguntás, ¿Uruguay como país necesita un avión? ¿Necesita realmente un avión presidencial para ir de un punto a otro? En un país que, a ver, vamos a decir, no es un país chico, Uruguay no es un país chico. Esa es la concepción que le han colocado desde la izquierda a Uruguay para justificar la falta de crecimiento. Uruguay a nivel de país, creo que está en el puesto 139 a nivel de tamaño de país, está por ahí a nivel mundial, y es un país mediano. Hay países que tienen el mismo tamaño de Uruguay, que tienen mucho más producción. Israel, si uno mira a Israel, el Producto Bruto Interno de Israel es superior a Uruguay y en realidad estamos hablando de un país que tiene casi las mismas dimensiones. Entonces, es complejo cuando uno empieza a analizar toda la situación y ver cómo se va justificando la estancabilidad, ¿sí? el mal llamado bienestar, el no apostar por llegar a un puesto superior. Y por eso es que estamos nosotros, y por eso es que llegamos, ¿no? Hay que empezar a correr algunos riesgos. Hay que empezar a correr riesgos, exactamente. A nivel empresarial, si no arriesgás, no ganás. Y bueno, acá sería parecido. Acá Uruguay tiene que arriesgar para poder crecer. Bueno, acá en Argentina, como habrá visto, Milei apostó a todo, puso todo en riesgo y sin embargo pasó un tiempo, tuvimos de todos los problemas de lo que son marchas, la obstaculización de la misma política, pero logró el resultado, arriesgó y le está yendo bien, digamos. Mientras que los demás preferían hacerlo por etapa, hacerlo por parte más lento, así que es verdad que si no arriesgas no ganas nada, digamos. Ya que te había mencionado Javier Milei, te quería preguntar qué tanta influencia tuvo en ustedes y por qué decidieron que el partido sea La Libertad Avanza. Si es que tienen algo que ver en lo político o es una forma de decir nosotros representamos las mismas ideas, por supuesto adaptado a la situación de Uruguay, ¿no? Bueno, primero empiezo por lo último que dijiste, que es muy correcto. Nosotros lo que tenemos, la vinculación que tenemos con, así como Milei o con cualquier partido de índole liberal o que tenga idea de la libertad,
son las ideas. Es decir, los objetivos, las ideas, el rumbo, el horizonte. Uno mira y dice, bueno, todos los partidos liberales que buscan disminución del poder estatal, disminución de impuestos, de regulación, aumento del sector privado, y después podés ir discutiendo cuestiones que son más sociales, que ahí hay mucha diferencia entre los distintos liberales. Hay diferencias de concepto, digamos. Entonces, primero compartimos eso. Con respecto a los integrantes de la Libertad Avanza, nosotros en la Libertad Avanza Uruguay, por lo menos en la dirección y en general en el partido, no tenemos ciudadanos argentinos dentro de la Libertad Avanza. Digamos, no hay una vinculación oficial, sino que más bien somos un grupo de ciudadanos uruguayos. Entonces, tenemos en común las ideas y los objetivos, que de hecho Argentina lo viene logrando, a pesar de que se quiera desdibujar. Uno le llegan las noticias acá, pero tiene capacidad autocrítica y trata de ver realmente qué es lo que se quiere decir. Y bueno, y compartimos eso. Después tenemos algún vínculo, sí, con personas de la Libertad Avanza de Argentina, pero son vínculos más que nada son los vínculos de un foro, póngase, para que lo tengas medio en la cabeza. Es un vínculo de ideales, no es un vínculo de imposición o de Argentina viene con determinados dirigentes y nos dice qué tenemos que hacer. No. Somos dos partidos distintos. Y se aprovechó, eso sí, y ya lo dejo en claro, para aquel que pueda preguntar, pero se llaman igual, sí. Hay una estrategia de marketing y de comunicación que evidentemente por eso repercute o no cómo le vaya a Milei en el partido, simplemente por esta estrategia, que claramente es enlazar al concepto de la Libertad Avanza justamente las ideas de la libertad, que el ciudadano ya las tiene en la cabeza. Cuando uno dice la Libertad Avanza Argentina, habla del liberalismo, y sabe el ciudadano que de repente nunca leyó un libro de liberalismo, pero sabe, bueno, acá hay ideas de la libertad. Evidentemente hay una estrategia, y tenemos vinculación con dirigentes de la Libertad Avanza de allá, y de hecho cada vez seguramente se tenga más vinculación, pero lo que estamos hablando siempre de ideas, no de interferencias. Nosotros, cuando nos presentamos como partido, que quisimos reconocerlo, a un iluminado del Partido Colorado se le había ocurrido que nosotros éramos una filial de la Libertad Avanza Argentina y que venían a implantar el partido de Milei en Uruguay. Entonces empezó a hacer un montón de conjeturas y presentó una denuncia formal en la Corte Electoral, firmada como abogado, ¿sí? Justamente de esa situación. Y nosotros, cuando leímos la denuncia, no podíamos creer, porque además de los errores de hechos que existían en esa denuncia, habían errores de concepto, que eran disparates jurídicos. Acá no había ningún antecedente de ningún partido que se haya llamado la Libertad Avanza. Claro, entonces empecemos por ahí. En lo que uno ve en la Corte Electoral, por ejemplo, cuando analiza y controla, es si hay algún partido que pueda llevar a confusión. Y que por lo tanto, si vos creás un partido que se llama Frente Amplitud, evidentemente Frente Amplitud tiene el mismo concepto que el Frente Amplio, y al ciudadano lo lleva a confusión. Entonces, con la Libertad Avanza no pasaba nada, pero se había tratado de frenar el proyecto, no sé si por necesidad de prensa política o de lo que fuese, y nosotros hicimos un descargo. Y resulta que cuando se abre el plazo de la Corte Electoral para presentar objeciones, que no era en ese plazo donde se había presentado esta persona, no hace la denuncia de nuevo. Y entonces la Corte Electoral, cuando nos informan, dice, mire, acá hubo una denuncia que fue cuando ustedes se presentaron, pero como no se presentó ahora nuevamente, no se ratificó, o sea, no se volvió a presentar en el plazo que debía presentarse, que se le había explicado a esa persona, nosotros la desestimamos, o sea, ustedes están reconocidos. Entonces, para que tengas una idea de cómo impactan estas ideas de la libertad, el nombre no debería impactar a la persona si conoce luego a sus dirigentes, si conoce el objetivo político, conoce las propuestas. Te pongo un ejemplo.
póngase, no creo que pase, pero igual, que la Unión por la Patria cambia toda su estructura y cambia todas sus integrantes, y que ahora representa ideas liberales o ideas de derecha, que no son de izquierda. Y el referente que tienen como candidato es, te voy a poner un ejemplo, es Agustín Laje. Entonces, a uno puede pensar que por más que se llame Unión por la Patria, teniendo un referente de esas características, al cual admiramos mucho y le mandamos un gran saludo, no debería haber ninguna duda en la ciudadanía de que ese partido va a presentar propuestas liberales. Claro, exactamente. Y que lo importante son las propuestas que presente. Entonces acá se quiso desdibujar eso y aprovechar, y mal aprovechar en realidad, una situación como para decir, bueno, vamos a trancar este partido de por sí porque es una amenaza. Y nunca se nos escuchó, y nunca se vieron las ideas, y nosotros nunca gobernamos. Entonces el que nos venga a nosotros a decir, acá hay un partido que hizo las cosas mal, ¿con qué criterio, con qué objetivo? ¿Cuándo nosotros hicimos algo mal? Si recién estamos empezando, si recién estamos haciendo propuestas. Podés estar en desacuerdo con la propuesta, pero entonces discutamos la propuesta. Entonces, creo que es por ahí. El liberal gana por propuesta, gana por datos, gana por profesionalidad. Y es lo que nosotros queremos hacer. O sea, nosotros vamos a presentar realmente las propuestas que tenemos que presentar y vamos a cumplirlas. Que eso al político le cuesta mucho. Cumplir con sus promesas. Milei, a pesar de todo lo que pasó últimamente y lo que se hablaban de los medios y que lo quieren de alguna manera que finalice antes su mandato, como pasa y ha pasado en reiteradas ocasiones en la historia de Argentina, él se mantiene firme en sus ideas, en su propuesta por lo cual votó la gente. Y él piensa seguir con el objetivo que se había planteado. Si eso no es honestidad, ¿qué es? Justamente eso es lo que vale mucho, la palabra. El tipo hace años que viene repitiendo exactamente lo mismo, cada entrevista. Es más, digo solamente esto, yo cuando empecé a seguirlo a Javier, llegó un punto que me aburrí, porque siempre decía lo mismo. O sea, y ya sabía de qué iba a hablar, y bueno, cuando entró a ser diputado y hacía lo que yo había dicho, lo que él había dicho antes, empecé a valorar lo importante que es que una persona se mantenga firme en sus ideas, en sus convicciones. Por más que repita siempre lo mismo, vos sabés que no va a salir de ahí. Y justamente ahora como presidente está haciendo lo mismo que viene diciendo hace años. O sea, el que dice lo contrario... ¿No debería haber una sorpresa? ¿No debería haber una sorpresa de la ciudadanía argentina? Sería lo más lógico. Acá tuviste una persona que se presentó, se candidateó, después de todo lo que le pasó. No me voy a remitir a eso expresamente, pero vos ya sabés todo lo que le han dicho, y él dijo, mirá, ¿sabés qué? Voy a hacer un partido y voy a ganar las elecciones. Y así pasó. Entonces, Sí. Él fue con unas propuestas concretas, las personas lo votaron, él había avisado todo lo que iba a pasar, que se iba a sufrir, que iba a pasar, todo lo que ya está pasando, digamos que de hecho ahora empezó a cambiar la situación justamente con los pronósticos oficiales del partido de Milei, que ya sabía que podía pasar esto. Y se mantiene en su palabra, y la palabra, yo tengo una concepción de la palabra que va también de la mano con la honestidad intelectual y moral y con todo lo que le hace a la persona, que una persona, desde mi punto de vista, no tiene más absolutamente nada cuando nace, cuando se va desarrollando, solo tiene su palabra. Es decir, Exacto. solo lo único que te podés llevar es tu palabra, es lo único que vos podés negociar. Si no tenés eso, no tenés nada. Podés después tener un buen pasaje económico, un mal pasaje económico, vínculos determinados, etc. Pero tu palabra es lo que vos tenés siempre. Y cuando vos tu palabra la perdés, cuando ya no te respetan porque tu palabra no vale, porque no cumplís, entonces ahí recuperar esa confianza es muy complicado. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los uruguayos, digamos, que van a ver, y por supuesto a los argentinos también? Bueno,
A los argentinos, primero, un mensaje de hermandad, ¿no? Decirles que nosotros vamos a luchar en Uruguay por las ideas de libertad, por las ideas liberales. Así que a todo aquel argentino que haya también se haya movilizado con estas ideas, además de mandarle un gran saludo, queremos decirle que acá vamos también a luchar por lo mismo, porque es el camino que entendemos que tiene que seguir cualquier país que quiere la prosperidad. Eso primero. Y para los uruguayos decirles que sean flexibles a los cambios, que a veces los cambios son buenos y que nosotros venimos a dar propuestas concretas tratando de solucionar los problemas que vemos en el Estado, pero que no vamos a solucionarle la vida individual a la persona. La vida individual de la persona, sin ser obviamente la seguridad pública y eso, pero depende de uno. La prosperidad o no, el bienestar o no, depende de uno. Podemos tener políticas sociales, por supuesto, con aquellas situaciones que justamente ameritan un apoyo, pero siempre depende de uno salir adelante. Entonces, al ciudadano uruguayo decirle que si la Libertad Avanza llega al poder, va a poder caminar tranquilo por la calle, sin tener temor de ningún tipo, y vamos a poder volver a ser ese país próspero. Y que depositen el voto de confianza, porque dentro de Libertad Avanza no solo hay gente honesta y buenas personas, que es lo más difícil de lograr, ser buena persona, sino además hay muchos jóvenes y también personas que no son jóvenes, porque quiero dejar claro que a veces nos hablan siempre del movimiento juventud, pero en realidad cuando mirás a la estructura de Libertad Avanza hay un montón de veteranos. Entonces, hay muchas personas que tienen mucha capacidad y trayectoria y también valores y ideas y propuestas que realmente quieren ayudar a que el país salga adelante. Y que le depositen ese voto de confianza, que se acerquen al partido, que se acerquen a la sede, que futuramente la vamos a tener y va a ser un gran orgullo, que nos falta mucho para eso, y a las diferentes estructuras departamentales que tenemos, simplemente para escuchar. Y luego se puede ofrecer la propuesta que uno desee, que desde nuestro lado no van a tener ningún problema en brindar propuestas. Nuestro lado es el respeto, es el escuchar y el aprender del otro y buscar cuál es la mejor solución y tratar de llevarlo. Y si en ese camino nos equivocamos, hay que cambiar el camino. Es decir, nosotros lo que tratamos de hacer es mejorar una situación y no empeorarla. Y lo que buscamos es el bienestar. Entonces, depositen esa confianza y crean en nosotros, porque realmente hay mucho valor. Lo último, si quieren acercarse para sumarse a la Libertad Avanza, ¿cómo tiene que hacer ahí en Uruguay? Sí, tenemos un espacio en la red social X que se llama @ todo mayúscula LLA _WI, que es la Libertad Avanza WI, que de hecho no es una cuenta verificada. Son las cuestiones que tenemos que ir arreglando, porque justamente hacemos todo a pulmón. Y después tenemos en Instagram, se llama La Libertad Avanza Uruguay Oficial. Ahí también nos pueden seguir y ahí van a conocer a nuestros referentes y demás. Y también tenemos un número que también te lo voy a decir para que lo tengas presente, a ver si se puede compartir, donde nos pueden escribir y desde el momento que nos escriben van a tener respuesta nuestra y van a quedar en la estructura, digamos, que es +598 93 451 330. Además, todos los jueves tenemos reuniones donde se acerca gente que es en un punto fijo y a la misma hora, así que también se pueden acercar. Y bueno, y entonces los invitamos a que por lo menos se acerquen a la estructura, ¿no? Y por lo menos antes de criticar o desvalorar, conocer a la estructura política, conocer a los referentes y luego opinar. Y luego tomar valoraciones y hacer propuestas distintas y lo que fuese. Pero primero conocer.
Entonces es a eso a lo que apuntamos nosotros. Perfecto. Y aprovecho para decir que justamente yo me comuniqué a través de Instagram, ahí estaba el número de contacto y me atendieron a la brevedad, me contestaron y bueno, acá estoy charlando con vos y tuve esta oportunidad de hacerte una entrevista, así que este, a través de ese medio seguramente se contactan y se pueden sumar así como vos lo estás diciendo. Exacto, aparte yo tengo que de hecho lo hemos hablado en más de una oportunidad de la directiva, que yo tengo por mi personalidad, tengo para mí es una ventaja, pero hay quien lo mira como una desventaja a nivel político, que yo no sé no atender, o sea, yo no sé no responder o no, bueno, salvo los agravios, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero digo, si uno me quiere contactar, me va a contactar, y si uno quiere tener una entrevista conmigo, la va a tener, entonces... no le tengo miedo ni tampoco ningún rechazo a quien piensa distinto, sino que todo lo contrario. Lo que trato es de plantearle una propuesta distinta, tratamos en toda la estructura y bueno, y ese es el objetivo. No tenemos rechazo a quien piensa distinto, sino que simplemente miramos la idea, digamos, el concepto, la propuesta y no la persona. Tratamos de separar lo que es persona de la propuesta. Bueno, perfecto, Juan Pablo. Nada más, te quiero agradecer por haberme dado esta oportunidad y calculo que más adelante nos podemos estar reuniendo nuevamente para ver cómo está avanzando la libertad avanza en Uruguay. Sí, claro que sí. Gracias a vos realmente por la entrevista, que la verdad que muy buena entrevista. Creo que fue muy, muy positiva, con mucho contenido. Espero bueno, que te haya gustado también, te haya gustado acercarte a nosotros y el recibimiento y demás, que dijiste que fue bastante ágil. Y sí, estamos en contacto. Cuando vos quieras, siempre podés escribirnos y vas a tener respuesta. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por todo y bueno, nos estaremos viendo la próxima entonces. Gracias a vos, que pases muy bien. Gracias, hasta luego.